Sin lugar a dudas, la enemistad familiar más famosa de la historia de los Estados Unidos fue la amarga disputa entre dos familias, los Hatfield y los McCoy. De hecho, hasta el día de hoy, la expresión los Hatfield y los McCoy, en inglés, trae a la mente una disputa interminable. Esta disputa entre los Hatfield y los McCoy fue real. Se trata de dos familias muy prominentes y adineradas que poseían campos y terrenos importantes. Sus tierras estaban a ambos lados de un río que representaban la frontera entre los estados de Kentucky y Virginia Occidental. Los McCoy vivían del lado de Kentucky, mientras que los Hatfield vivían del lado de Virginia Occidental. Los problemas comenzaron en 1878 cuando Randolph McCoy acusó a Floyd Hatfield de robarle uno de sus cerdos. En aquella época, esa ofensa era muy seria y terminó en un juzgado. Sin embargo, los McCoy no pudieron comprobar el crimen en la audiencia y la discordia aumentó aún más. En 1882, uno de los jóvenes McCoy se presentó para elecciones locales. En el día de las elecciones fue insultado en público por Ellison Hatfield. 3 de los hijos de McCoy se vengaron asesinando al hijo de Hatfield. El patriarca de la familia, William Hatfield, se vengó de este acto matando a los 3 jóvenes McCoy. El escándalo creció a tal punto que ya no era una cuestión de familia. La animosidad se esparció por la frontera de Kentucky y Virginia Occidental. De hecho, ambos gobernadores tuvieron que llamar a la Guardia Nacional para lograr contener la pelea entre los que apoyaban a los Hatfield y los que apoyaban a los McCoy. Finalmente, 8 miembros de la familia Hatfield fueron secuestrados en Virginia Occidental y traídos, pasando la frontera, a Kentucky para ser juzgados. Ambos estados entraron en una batalla legal, argumentando que no se podía hacer esto o defendiendo el derecho de juzgar a estos hombres en el juzgado de Kentucky. Eventualmente el caso llegó hasta la Corte Suprema, la cual dio un fallo favorable a Kentucky. El juicio entonces se llevó a cabo y 8 miembros de la familia Hatfield fueron procesados y hallados culpables por la muerte de la hija de McCoy cuando le prendieron fuego a la propiedad. Como resultado del veredicto, uno de los Hatfield fue ahorcado públicamente. Imagínese, porque en aquel entonces el ahorcar a alguien en público era ilegal. Los otros 7 Hatfield fueron sentenciados a cadena perpetua. La disputa legendaria entre los Hatfield y los McCoy no es ficción, es un hecho histórico y real. Comenzó con una acusación y luego se rompieron sentimientos y se creó una animosidad, la cual llevó a una violación de la propiedad y finalmente al asesinato. Los Hatfield y los McCoy demuestran hasta el día de hoy la habilidad del corazón humano de agregar injurias e insultos hasta que el problema original se olvide por completo. Todo comenzó con un cerdo robado. El señor Hatfield podría haber dicho: voy a darle al señor McCoy uno de mis cerdos para resolver el problema. O el señor McCoy podría haber dicho también: un cerdo más o un cerdo menos, no me va a afectar esto. Ninguno de los dos imaginó que la batalla por un cerdo le iba a costar la vida a sus hijos. Al final, 12 miembros de cada familia perdieron la vida y el odio se esparció por la frontera por casi un siglo. Ahora, ¿cómo hace uno para salir de una situación antes que ésta se vaya fuera de control? Francamente, la respuesta a estas preguntas también van a protegerlo de relaciones amargas y fragmentadas. La respuesta es el diseño de Dios para protegernos de nuestra naturaleza pecaminosa, a la cual le cuesta horrores resistir a la venganza. Dentro de cada uno de nosotros está el sentimiento para vengarse. Entonces, ¿cómo nos rehusamos a las disputas? Comenzando con el versículo 17 y hasta el final del capítulo 12 de Romanos, Pablo va a comenzar a responder esa interrogante, en especial desde la perspectiva de lidiar con los enemigos, personas que no son amables, personas que lo insultan o ridiculizan, personas que hasta son hostiles.
así es como los Hatfield y los McCoy deberían haberse tratado los unos a los otros. A propósito, este remedio también funciona tanto dentro como fuera de la iglesia. Ahora, ¿cómo demostrar gracia a un mundo que no la posee? Esa sería la pregunta. A estos últimos versículos de Romanos 12 les podríamos llamar ¿cómo demostrar gracia a un mundo que no la posee? Lo primero que Pablo escribe está relacionado con el fundamento de nuestra resolución a ser personas con gracia. Permítame darle 6 principios. Vamos, tome nota, seguramente ya está dispuesto para hacerlo. El primer principio es: determine una posición no negociable en la vida. Fíjese en la primera parte del versículo 17. Allí leemos: no paguéis a nadie mal por mal. Esto no es negociable. No hay excusas aquí. La gracia nunca se venga. La gente de gracia no se venga. ¿No hubiera sido gracioso si Dios nos hubiera provisto una salida? En vez de no o nunca, un quizás tal vez, la mayoría de las veces, o si no incluye dolor físico o emocional. Pero no y nunca. Amigos, si ustedes ignoran la resolución de Romanos 12:17, si usted la hace negociable y se olvida el resto del capítulo, entonces estará dejando de lado el factor gracia en su vida. El buscar oportunidades para vengarse de otros va a impedir que usted crezca en la gracia. El permitir que un insulto o agravio ocupe su mente con venganza y revancha es como meterse una serpiente venenosa en el bolsillo y llevarla por todos lados para que lo muerda una y otra vez. Sin embargo, el ignorar la ofensa o responder con gracia es como dejar a la serpiente en el suelo, donde pertenece, mientras usted sigue avanzando y se libera de ella. Fíjese en la gracia de nuestro Señor Jesús, quien sufrió la cruz. En realidad, todos queremos ser más como Cristo. Puede que hasta sea lo primero que mencione al orar. Señor, quiero ser más como tú, excepto por los clavos, la herida de lanza, la traición, los insultos, la pérdida. Lo que queremos decir con quiero ser más como Cristo es que nos gustaría tener sus perfecciones, pero no sus sufrimientos. No obstante, Filipenses capítulo 2 nos lleva directamente al corazón de los insultos, a la traición, a la humillación y sufrimientos, al decir en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No paguéis a nadie mal por mal, dice la palabra de Dios. Es así de simple. Nunca está bien vengarse. Oh, pero, tal como escribió una autora creyentes del siglo II, nunca se deleitó en el lujo de tener resentimiento contra los que lo han lastimado. ¿Ha experimentado imaginarse todo tipo de males y cosas para hacerles? Desde ya estas cosas lo han dejado miserable, pero es una miseria que es difícil de dejar de lado. No cometa, por favor, el error de creer que por el simple hecho de que es un creyente la gracia va a venir de manera natural a su vida, que va a ser fácil responder a todos con gracia. Hay veces que uno fracasa en actuar como un cristiano, se lo puedo asegurar. Y puede ser que usted no quiera creerlo esto, pero es verdad. Hay veces que usted ni siquiera se siente como un creyente. Lea Romanos capítulo 7 nuevamente, por favor. No se desanime. Sus sentimientos son parte de su naturaleza caída. Si usted vive según sus emociones, se desviará fácilmente. Nuestras emociones necesitan tanta transformación como nuestra mente. Realmente, nos enfrentamos cara a cara con nuestros sentimientos cuando recibimos el mal. Hace unos meses, alguien en la iglesia me envió un correo electrónico con la historia siguiente. Escuche. Comienza con la pregunta: ¿soy verdaderamente un oso polar? Un día un joven oso polar se acercó a su madre mientras ésta se acercaba a la playa. Estaba helada, con un pez en la boca para él.
«Mamá», preguntó el osito, ¿soy un oso polar? «Claro que sí», respondió la madre con una sonrisa. «Bueno», dijo el oso, y se fue caminando hacia un témpano a donde encontró a su padre. «Papá», le dijo, «¿soy un oso polar?» «Claro que sí, hijo», pensando por qué su hijo le preguntaría algo tan tonto. Al otro día, el pequeño oso estaba nuevamente haciendo la misma pregunta una y otra vez. «¿Ustedes dos son osos polares?» «¿Lo son?» «Entonces, ¿eso hace que yo sea también uno?» «Quiero decir, ¿eso me hace un oso polar puro? ¿Soy entonces 100% un oso polar?» Finalmente sus padres ya no lo soportaban más. «Hijo», le dijeron, «nos estás volviendo locos con esta pregunta. Eres un oso polar. ¿Por qué sigues preguntando?» El pequeño los miró y confesó, «Porque no aguanto más el frío». El oso pensó, «No debo ser un oso polar porque nada de esto me viene bien». Tal vez usted acudió a su Padre Celestial en la vida real con una pregunta así. ¿Soy realmente hijo tuyo? ¿Cómo puedo ser un hijo tuyo cuando a la vez no me siento cómodo en esta vida, en este llamado a vivir con gracia? ¿Cómo puede ser que tenga sentimientos de venganza y enojo en mi corazón? ¿Lo hizo alguna vez? ¿Alguna vez le preguntó eso a Dios? Hay veces que uno puede admitir me siento más como un Hatfield que como un cristiano. Escuche a Pablo, mientras él dice en el versículo 17, como usted es un cristiano, no le ponga atención a cómo se siente, dele atención a sus actos. Puede que usted se sienta inepto para vivir una vida de gracia. Puede que usted se sienta que tiene que pagar mal por mal. Pablo dice, actúe con gracia, incluso cuando no sienta mostrar gracia alguna. Esto no se negocia, no pague a nadie mal por mal. Y punto. Esto solo es el comienzo. Ese es el primer punto que quiero mencionar. Dijimos, en primer lugar, determine una posición no negociable en la vida. No pague mal por mal. Eso no se negocia. El segundo acto de gracia en este mundo sin gracia es desarrollar una vida de pureza. Pablo escribe lo siguiente en el versículo 17. Dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. La palabra procurad es en el griego una palabra compuesta. Se trata de las palabras pro, que significa primero, y noeo, que significa pensar. De manera que podríamos ponerlo así. Piense primero, piense con antelación. ¿En qué está pensando?, le pregunto. ¿En lo bueno? Kalos, lo que es puro, honesto y bueno. Pablo emplea esta palabra en reiteradas oportunidades. Él le dijo a Timoteo que instruya a los ricos a que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. También le dijo a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Tito 2:7. Y otra vez, cuando se refirió al dinero y cómo debía de usarse, dijo en 2 Corintios 8:21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. En Romanos 12:17, Pablo desafía al creyente a pensar de antemano en cuál es la manera correcta de vivir y al mismo tiempo vivir en una cultura que ya no sabe qué está bien, qué es bueno y qué es malo. En nuestra cultura actual no se aplaude a la bondad moral. De hecho, se condena la pureza moral y se aplaude a la depravación. Estamos totalmente cambiados. El año pasado, en las escuelas de nuestra provincia, se hizo un minuto de silencio en honor a aquellos que habían escogido un estilo de vida que no es el que menciona la palabra de Dios. Vivimos en un mundo en el que apostar y jugar a la lotería
Es visto como algo bueno que va a ayudar a la educación y a los pobres. Vivimos en un mundo en el cual el sexo antes del matrimonio se considera algo seguro y bueno. ¿Qué está bien y qué está mal? Sucede que vivimos en un mundo en el que ya no se cree en la bondad moral de los mandamientos de Dios. En un estudio reciente, solo el 40% de los entrevistados solo creía en 5 de los 10 mandamientos. Mucho antes que los 10 mandamientos fueran rechazados por los juzgados, estos fueron rechazados por nuestra cultura. Usted, como creyente, debe levantarse cada mañana y pensar de antemano qué cosas están bien. A propósito, cuando Pablo dice que hagamos lo bueno delante de todos los hombres, no quiere decir que hagamos lo que los hombres dicen que está bien. Ojo, tengamos cuidado con eso. Pablo se refiere a hacer lo que está bien sin importar quién esté mirando. Tenga en mente que el factor gracia incluye no solo el ser espiritual, sino también el ser ético. No se engañe, un creyente espiritual es un creyente ético. Si usted es creyente y quiere crecer en Cristo, no acepte justificación alguna por hacer trampa en un examen o sacar información de Internet para hacer su presentación. No se permita manipular números cuando esté de viajes de negocios. Procure lo bueno delante de todos los hombres. Es otra manera de decir, haga lo que está bien, la gente lo está mirando. No se vengue, haga lo bueno. En tercer lugar, el tercer principio es, muestre un deseo por la paz. Pablo escribe lo siguiente en el versículo 18 ahora. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Me encanta el realismo del apóstol Pablo al decir, estad en paz con todos los hombres. Sin embargo, Pablo nos da 2 condiciones de la vida real. Permítame resaltarlas. La primera condición es, si es posible. ¿Por qué escribió Pablo esto? Porque no siempre es posible. Yo sé que cada vez que predico puedo hacerme enemigos nuevos, y es así. De hecho, es posible que tenga menos paz con usted ahora que hasta hace 15 minutos atrás. Jesucristo dijo que esta verdad no traería paz siempre, sino espada. ¿Se acuerda de ese pasaje? No crearía unidad entre todos, traería división a muchos. En casi toda ciudad a la que el apóstol Pablo fue, hubo contienda. Entonces, el apóstol Pablo dijo, estad en paz con todos los hombres. Y aquí da 2 condiciones de la vida real, si es posible, y la segunda condición que Pablo agrega es, en cuanto dependa de vosotros. Pero, ¿por qué escribió esto él, guiado por el Espíritu Santo? Porque no siempre depende de nosotros. Puede que usted esté lidiando con un vecino irritable, o con un pariente caprichoso, o con un compañero de trabajo irracional. Una relación pacífica es una calle de 2 manos. Pablo simplemente está diciendo que nos aseguremos que nuestro lado esté despejado. Tenemos que asegurarnos que no somos los que tenemos la raíz de amargura y el rechazo por perdonar al otro. La palabra de Dios nos está diciendo, de ser posible, y la pelota está a su lado de la cancha, no se la quede, ofrezca la paz. Esto es difícil, ¿no es así? Tal vez usted está trayendo a su memoria algún conflicto, algún momento difícil, alguna persona con la cual tiene algún inconveniente. Es fácil quedarse como la víctima, ponerse la serpiente en el bolsillo, ¿no? Como dijimos anteriormente. Un autor lo puso de esta manera: poner la cuestión en una cacerola en el fuego, de manera que pueda verla y vigilarla de tanto en tanto, para poder ir a revolver la cosa periódicamente. Así lo hacemos muchas veces, ¿no? Usted terminará siendo el perdedor si lo hace así.
Hace poco leí acerca de un matrimonio que estaban teniendo una discusión y terminaron dándose el uno al otro el tratamiento del silencio. Después de una semana de silencio, el hombre se dio cuenta que necesitaba la ayuda de su esposa para una tarea. Para poder llegar al aeropuerto temprano para un viaje de negocios, necesitaba levantarse a las 5 de la mañana. Sin querer romper el silencio y ser el primero en restaurar la paz, él le escribió una nota a su mujer y se la dio en la mano. La nota decía: «Por favor, despiértame a las 5 de la mañana». A la mañana siguiente, el hombre se despertó y descubrió que su mujer ya se había levantado. Eran las 7:30 de la mañana y había perdido el vuelo. Él estaba por enfrentar a su esposa y demandar una explicación cuando de pronto vio un papel junto a la almohada que decía: «Son las 5 de la mañana, levántate». Por favor, no se vengue. Haga lo que está bien. No espere para ofrecer la paz. Hágalo inmediatamente. Les recuerdo, estamos mencionando en este estudio aquí de Romanos, a partir del versículo 17 en adelante, 6 principios para demostrar gracia a un mundo que no la posee. El primer principio: determine una posición no negociable en la vida. No paguéis a nadie mal por mal, dice el versículo 17. En segundo lugar, el segundo principio que estuvimos mencionando también es desarrollar una vida de pureza. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, continúa diciendo el versículo 17. Entonces, si depende de nosotros, vamos a hacer lo bueno. En tercer lugar, muestre un deseo por la paz. Y aquí Dios está mostrándonos, dándonos 2 condiciones de la vida real. Siempre que dependa de nosotros, mantengamos la paz. Pero en cuarto lugar, el cuarto principio de gracia en un mundo sin ella es: no se olvide de las profecías. El versículo 19 dice: «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». El juicio de Dios se avecina para todos los incrédulos. El apóstol ya nos ha dicho que la ira de Dios se está acumulando literalmente, pecado sobre pecado. Dios podría juzgar a la humanidad de manera inmediata, pero tal como Pablo escribió en Romanos 2:4, Dios es paciente y está demorando su juicio. Uno de los regalos de la gracia para la humanidad incrédula es que Dios no mata a uno al instante en que uno blasfema. No obstante, la humanidad ha hecho el cálculo errado de que como el juicio no ha venido, nunca vendrá. ¡Qué error! Pedro escribió lo siguiente en 2 de Pedro 3, versículos 3 y 4, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Eso dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Incluso en la actualidad el incrédulo dice: seguro que Dios no va a juzgar al mundo. Seguramente Dios no va a mandar a nadie al infierno. ¿Cuántas veces escuchó esa frase? Yo la escuché muchas veces también. Yo no me imagino a Dios haciendo esas cosas que usted dice que la Biblia dice y asegura que Él hará. ¿Le han dicho eso también a usted? La humanidad, en su arrogancia, cree ser más sabia que Dios, piensa que sabe más que Dios. Esa es la razón por la cual Pablo dice que el mundo incrédulo desprecia la paciencia de Dios. ¿Qué tiene que ver todo esto con Romanos 12:19? Se preguntará. ¿Sabe qué? Todo.
Él obviamente pensó que la conexión entre el tratar a los enemigos con gracia y el hecho que la gracia de Dios un día terminará era importante. Pablo escribe, guiado por Dios, en el versículo 19, «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios». La profecía se va a cumplir. Dios va a retribuir y Él pagará personalmente y con certeza. A propósito, la venganza de Dios no es una vendetta personal, sino que es un veredicto judicial. Él va a juzgar al mundo con precisión exacta. Habrá un juicio para los creyentes en el tribunal de Cristo, según 2 Corintios capítulo 5. Esto no es para ver si los creyentes pueden entrar al cielo o no, sino para premiar o no al creyente por la manera en que vivió a la luz de la eternidad. Pero habrá un juicio totalmente distinto para los incrédulos en el gran trono blanco del cual leemos en Apocalipsis capítulo 20. Los libros con sus acciones y hechos se abrirán, no para ver si alguno será echado al infierno, sino para que comprendan el por qué son echados al infierno. Cada boca en ese juicio terrible quedará cerrada por completo. No habrá excusas, ni defensas, ni siquiera oraciones, nada. Pablo dice en el versículo 19 que un día serán juzgados y condenados al infierno eterno, y a la luz de esa terrible profecía, ni siquiera se le ocurra tratar de hacerle pagar por lo que le hacen a usted. Por favor. Un día pagarán de una manera que ni usted ni yo podríamos imaginarnos. Esto debería producir en nosotros una actitud de lástima, no de venganza. Con razón, Pablo pasa a la próxima muestra de gracia. El quinto principio es: demuestre actos específicos de piedad. Pablo escribe lo siguiente en el versículo 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esto suena como que vamos a poder vengarnos, aunque sea un poquito. Ascuas de fuego sobre su cabeza vamos a poner. Sin embargo, no es así. Eso no tendría sentido. Si usted le da agua o lo alimenta, ¿cómo es que acumula fuego sobre su cabeza? Las primeras dos acciones se comprenden con obviedad: comida y agua para los enemigos. La tercera frase es más difícil de comprender porque nosotros no llevamos brasas con fuego en nuestras cabezas, pero ellos en aquella época sí las llevarán. En realidad, tal vez los mayores que están escuchando este programa saben del valor de las brasas. En aquellos días, en los días anteriores a nosotros, uno jamás permitiría que el fuego se apagara, a menos que quisiera trabajar horas extras encendiendo un nuevo fuego para poder cocinar. En los tiempos bíblicos esto era aún más importante porque no existían los fósforos. Si alguien no dejaba el fuego encendido siempre, no podría cocinar ni mantener la casa con una buena temperatura. Entraría así en una situación desesperante. Tendría que acudir a algún vecino para conseguir brasas ardiendo para encender nuevamente el hogar. Su vecino pondría algunas brasas en un recipiente y luego, como era costumbre, el hombre lo llevaría haciendo equilibrio en su cabeza hasta llegar a su casa. Ahora, los vecinos no vivían necesariamente al lado. Si el vecino no era muy amigable, posiblemente le daría unas pocas brasas. Pablo se refiere a brasas de fuego en su cabeza, o, en otras palabras, darle una cantidad suficiente de manera que, si la casa quedaba lejos, las brasas llegarían aún calientes. Entonces, Pablo está diciendo, si usted alimenta a su enemigo y le da de beber, será como un vecino amable que le da brasas a su amigo desesperado para que pueda calentar su casa y cocinar. Pablo está diciendo, en efecto,
que tengamos lástima por nuestros enemigos, que un día estarán delante de Dios y serán condenados. Eso tenemos que pensar. Usted le está dando alimentos a alguien que un día pasará hambre. Le está dando agua a alguien que tendrá sed y jamás podrá beber de nuevo. Usted le estará mostrando gracia a alguien que un día verá el fin de la gracia. Pero el último principio, el último acto de gracia en un mundo sin ella es: dependa diariamente del poder de Dios. Pablo escribe lo siguiente en el versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto puede traducirse así. Escuche bien. No permita que el mal gane una victoria tras otra sobre usted, sino que en la batalla tras batalla gane una victoria sobre el mal. Se trata de una batalla a la vez, una victoria a la vez. La palabra vencer es la palabra griega que nos da el término transliterado nai. Para nosotros, esa palabra pasó a ser un sinónimo del deporte, pero Pablo dice que es un sinónimo de la gracia de Dios. Así es como uno gana en la vida. El iniciar una injuria a su enemigo le va a causar la derrota. El vengarse por lo que le hizo su enemigo va a darle un empate. El darle gracia a su enemigo va a darle la victoria. ¿Escuchó? Quiero repetir esta última frase. El iniciar una injuria a su enemigo le va a causar una derrota. El vengarse por lo que le hizo su enemigo va a darle un empate. El darle gracia a su enemigo va a darle la victoria. Por favor, aférrese a esta victoria. Pero estamos llegando ya casi al final de este mensaje. Déjeme una vez más nombrar los 6 puntos que estuvimos mencionando en estos últimos 2 programas de Sabiduría para el Corazón. En primer lugar, dijimos, el primer principio es: determine una posición no negociable en la vida. No paguéis a nadie mal por mal. No nos vamos a vengar absolutamente de nadie. El segundo principio que mencionamos es este: desarrolle una vida de pureza. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, decía la palabra de Dios. En tercer lugar, muestre un deseo por la paz. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, dice la palabra de Dios. Y mostrábamos 2 condiciones de la vida real, si es posible, y en cuanto dependa de nosotros. Pero también el cuarto principio de gracia en un mundo sin ella es: no se olvide de las profecías. No tenemos que vengarnos, porque un día aquellas personas van a ser juzgadas. El versículo 19 decía: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero vamos a un principio más, el quinto: muestre actos específicos de piedad. Decía el versículo 20: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y el último principio, el sexto: dependa diariamente del poder de Dios. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Usted necesitará esta gracia para rehusarse a una contienda. No viva en el valle con amargura y odio en el cual todos pierden. Si puede creerlo, 125 años después de que ese cerdo fue robado en Kentucky, los descendientes de los Hatfield y los McCoy pidieron sellar un pacto de paz. Francamente, estaban cansados de pelear. Si bien el tratado fue más que nada simbólico, el gobernador de Kentucky y el gobernador de Virginia Occidental estuvieron presentes cuando las familias se presentaron a firmar este tratado de paz. Escuche, por favor,
las palabras de este tratado firmado por los Hatfield y los McCoy el 14 de junio del año 2003. Dice así: declaramos bajo juramento el fin de las hostilidades entre ambas familias desde ahora y para siempre. Lo pedimos por la gracia y amor de Dios. Me pareció interesante leer dentro de este tratado de paz una referencia a la gracia de Dios. ¿No le parece interesante también a usted? Y estuvo bien dicho. La gracia de Dios era la respuesta. La disputa terminó con esa nota. Si usted nunca quiere acampar en el valle de las disputas, no solo debe recibir la gracia de Dios, sino que necesita darla libremente y repetidamente. ¿Cómo? No se vengue, haga lo bueno, no eluda la paz, no se olvide del futuro, demuestre lástima por las demás personas, confíe diariamente en Dios, una victoria a la vez. Estas 6 decisiones van a mantenerlo alejado de los Hatfield y de los McCoy. Ese es mi máximo deseo al compartir lo que Dios nos está mostrando aquí en este pasaje tan maravilloso del libro de Romanos.